Muy buen día, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Continua Talks, un programa de entrevistas para conocer a los docentes y a las docentes del Centro de Educación Continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy tengo el gran gusto de tener esta entrevista con el doctor Gustavo Rosell de Almeida, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Buenos días, Andrés. Un gusto nuevamente encontrarnos. Sí. Mira, y justamente el camino de la vida profesional nos conectó porque tú tienes una amplia experiencia en gestión pública, en gestión de la salud, pero que además es muy interesante porque es una experiencia, digamos, que ha recorrido prácticamente todos los niveles, ¿no?, de atención en el tema del sistema de salud pública. Has empezado, ya tú lo contarás, desde muy abajo, ¿no? Como bueno, también empiezan todos los médicos. Has sido director general de un hospital en Pasco. Has sido director regional de salud en San Martín. Has sido un directivo importante en el Ministerio de Salud y luego 2 veces viceministro de Salud Pública, miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir. Te ha tocado la coordinación de todos los directores regionales de salud del país, ¿no? Es una, es una amplia experiencia, consultor de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trayecto, en qué punto estás ahora y un poquito para poder conocerte más. Bien, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve y abreviar 26 años de carrera haciendo gestión pública. Y como bien dices, los profesionales de la salud empezamos en uno de los momentos más importantes de nuestra vida profesional, como es el SERUM, el servicio rural, ¿no? Y salimos de las comodidades que hemos tenido muchos cuando estudiamos aquí en las ciudades y nos vamos a zonas muy alejadas de nuestro país y diríamos hasta abandonadas, ¿no? A mí me tocó hacer el servicio rural en un pueblo, una comunidad nativa, Yanesha, ahí en Oxapampa, pero no en Oxapampa de colonos, sino en Oxapampa de pueblos indígenas, donde mi establecimiento de salud era el primer médico que llegaba ahí, no había servicios básicos, de luego no había ni siquiera un baño, y nuestra vida estuvo vinculada pues a atender a las personas en sus mismas condiciones, digamos, no en un momento donde algunos, espero hayan recordado, vivíamos momentos difíciles con el terrorismo, vivíamos momentos difíciles en cuanto a la parte económica, no había un seguro de salud, por lo tanto, no había cómo entregarles un medicamento, una atención, y aún así creo que era el compromiso de muchos de nosotros por ir mejorando nuestro sistema de salud, por lo menos en acercar los servicios a las personas. Logramos atender los primeros partos, atender a los niños, en un momento que también se veía el cólera. Así que creo que esa parte de nuestra vida marcó un poco nuestro devenir posterior porque decidimos dedicarnos a la salud pública, ¿no? Veíamos que tal vez no se necesitaba grandes centros hospitalarios, sino más bien acercar una sal de hidratación oral a los niños, una vacuna, porque eso era la diferencia entre la vida y la muerte realmente, ¿no? Y posteriormente fuimos un poquito escalando, como se dice, ya dejamos nuestro puestito de salud alejado del mundo para ir yéndonos a ciudades intermedias, medianas, como era Oxapampa. Ahí fui vicedirector del hospital, luego pasé a Cerro Pasco. Fue escalando en altura, ¿no? Me ascendieron unos 4.000 metros de altura, así que eso fue un buen ascenso allá en Cerro Sí, Pasco sí. y fui director del hospital que también tenía condiciones pues básicas, pero yo creo que sí un gran esfuerzo del personal de la salud por algunas metas. Y ahí empecé a trabajar con metas, porque nos dijimos, oye, aquí no puede morir ningún niño, ¿no? Ningún recién nacido. Y se morían, no solo por el frío, sino porque a veces nos olvidamos de calentar sus cunas o atender a las madres adecuadamente. Y creo que ahí empecé a conocer que la gestión era muy importante para la vida de las personas. No solamente el medicamento, no solamente el conocimiento personal, sino la gestión. Una buena gestión, con una buena supervisión,
logramos que en los 3 años que estuvimos ahí no se nos muriera ningún niño, ¿no? Ni ninguna gestante. Y de ahí ya pues nos llamaron a Lima, vine acá al Ministerio de Salud, unos 15 años más de trabajo, donde cuando ya nos incorporamos al cuerpo de gerente tuvimos la oportunidad de ir a San Martín y a formar equipos de trabajo, porque en realidad no se trata de un solo gestor, sino de equipos de trabajo que sepan de gestión. Y no es tan complicado en la medida que tengamos tres elementos fundamentales. Uno, conocer bien las normas. No puede haber una gestión que no conozca normas. Y las normas tienen que adecuarse a las necesidades. Tampoco que quiere decir que sean pues los 10 mandamientos, sino que las normas además tienen que retroalimentarse del día a día. El segundo elemento que es importante es realmente hacer un trabajo cooperativo, un trabajo colectivo. No puede cada uno estar por su lado, porque no funcionan, ¿no? Lamentablemente hay personas que van a los establecimientos de salud, cumplen su horario, no se encuentran con nadie, o se encuentran con la gente con la que tienen que elaborar, pero no coordinan, no suman esfuerzos por propósitos comunes, digamos, ¿no? Y eso es muy importante, fortalecer esos lazos, y eso en San Martín creo que fue un trabajo muy importante de que finalmente ha dado resultados incluso mucho tiempo después que ya dejamos el cargo. Y un tercer elemento es hacer la participación de las personas. Cuando trabajamos en San Martín, por ejemplo, nos propusimos, y esto fue una iniciativa también de la que en ese momento era el presidente y ahora son gobernadores pero regionales, en, por ejemplo, disminuir la desnutrición, disminuir la anemia, mejorar el aprendizaje. Y de mejorar el aprendizaje sí es una tarea de salud, porque esos niños tienen que tener mejores condiciones, obviamente, para poder mejorar su calidad de vida en general. Y también llevar servicios básicos, es decir, trabajar con vivienda, trabajar con transporte, etcétera. Eso creo que fue fundamental porque ahí logramos disminuir más de 10 puntos porcentuales en 3 años la desnutrición crónica. Logramos el primer lugar a nivel nacional. Y es donde hay la otra faceta de la gestión territorial, ¿no? Que nos olvidamos porque creemos que solamente el personal de salud es para atender pacientes y atender enfermedades. Y entonces tenemos que cambiar todo ese enfoque, ¿no? Tan reducido, tan minimalista de nuestra labor como personal de salud y más aún como gestores. Luego, como ya te comenté, nos llamaron a Lima, vinimos, postulamos a Lima, estuvimos en el Ministerio de Salud desarrollando, por ejemplo, el nuevo modelo. El primer modelo de atención que hicimos, fui parte de ese equipo, y algunas normas como las normas de categorización, todo lo que es la organización de servicios, y ya dadas las circunstancias de ese ascenso, siempre pensamos que es importante la meritocracia porque nos ayuda a esforzarnos, y contigo, cuando estuviste ahí en el cuerpo de gerentes, teníamos esa ilusión de que en el Estado se iba incorporando gente que tenga esa mira, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, luego de ver lo que pasa en nuestro país, es necesario remirar la forma donde las personas van incorporándose al Estado y cómo van llegando a los diferentes cargos. Eso va a ser fundamental si es que queremos salir de este atolladero en que tenemos muchas idas y venidas y sin logros importantes en los diferentes sectores. Finalmente estuvimos entre un momento que nadie esperaba, como era la pandemia, y creo que todo lo que aprendimos, y sobre todo trabajar en equipo, con un buen liderazgo, una buena orientación, teniendo presente siempre que lo más importante son las personas, no, no las instituciones, no los recursos que sí son necesarios, pero lo más importante siempre tienen que ser las personas, y que cuando ocupamos un cargo en el Estado, eso no es un trabajo, ¿no? Eso es un servicio. Es un servicio, y que no vamos a estar permanentemente pues, en un cargo de ministro o viceministro. Ya sabemos que en el país cada vez los tiempos se acortan más, o sea, no tenemos mucho tiempo para acomodarnos en la silla porque rápidamente estos cambios pueden ser muy rápidos, digamos. Pero lo importante es que cuando lleguemos ahí podamos sumar esfuerzos con las personas que están ahí y podamos darle resultados al país. Bueno, he tratado de resumir un poco 26 años, y siempre creo que todos nosotros podemos recordar muchas anécdotas, muchas ilusiones,
muchas cosas positivas, pero también cosas negativas que hemos tenido que pasar. Y déjame mencionarlo porque también creo que es importante reflexionar sobre eso. Tenemos que hacer que nuestras autoridades encargadas de la fiscalización se encarguen realmente de perseguir, y acá pongo comillas, a los malos funcionarios, ¿no? Pero que no estén, digamos, tras los funcionarios, que seguramente todos cometemos errores, siempre hay fallas administrativas, siempre hay detalles porque no se puede abarcar todo, pero no se puede estar desalentando la carrera pública. Entonces yo creo que ahí hay que revisar bien cuál es el accionar de la Fiscalía, Contraloría, este, y todas las áreas que tienen que estar vinculadas con la protección de los intereses comunes, ciertamente, pero tenemos que estar en un diálogo permanente para evitar que la gente se desanime de trabajar en el Estado, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Ahora, sobre esta vasta experiencia que tú tienes, tú has preparado, contando con esa experiencia, has preparado un programa para justamente el Centro de Educación Continua de la Escuela y Posgrado de la Universidad Continental, que es un programa ejecutivo en atención primaria, no la de el mayor nivel de complejidad, digamos, en los hospitales, sino la atención primaria. ¿Por qué, ¿Por qué elegiste, digamos, ese tema dentro de tu mirada integral? ¿Por qué has elegido ese tema como propuesta y por qué consideras que es importante para los profesionales de la salud conocer, profundizar en la atención primaria y al mismo tiempo cuál es este valor diferencial que tiene este programa respecto de lo que podrían tener otros? Mira, y lamentablemente nuestra formación de los profesionales de salud se orienta mucho al hospital, ¿no? Es hospitalocéntrico. Y sobre todo se orienta hacia solucionar los problemas de la enfermedad, del daño, lo cual está bien, porque tenemos que hacerlo, obviamente, pero se debilita mucho el otro enfoque que más o menos te fue comentando, de ver a la persona en su integralidad. O sea, ver a personas que no necesariamente tienen que estar enfermas para poder recibir un cuidado de salud, porque lo más importante es evitar que se enfermen. Y verlos en su integralidad significa no ver el daño corporal o físico, sino también la salud mental, cómo se relaciona con la sociedad, con su familia. Lo que te decíamos, ¿no? O sea, lo que mencionaba esto del aprendizaje. Si yo veo un niño, lo puedo examinar y puedo decir, está bien, pero veo que no está rindiendo en el colegio, entonces no está bien. Algo está o algo necesita. Y por lo tanto, esa mirada de atención primaria de la salud es mirar más allá de la enfermedad, es mirar a la persona en su entorno, en sus necesidades, y cómo nosotros como personal de salud tenemos que participar de ese desarrollo, ¿no? Y en cada etapa de la vida, por eso nos hablamos del curso de vida. Y por eso esta importancia de este programa es porque intenta cerrar esa brecha de formación que tenemos en los profesionales de la salud, que no estamos mirando la salud, sino estamos mirando la enfermedad. Como nos decía, mira, en la Conferencia Mundial de 1978, ¿cuántos años han pasado? Que lamentablemente surgió en un momento difícil. Acuérdate que recién en el 75 se estaba terminando la guerra de Vietnam, y en ese momento existía la Guerra Fría. Incluso este evento no fue China por el problema que tenía con Rusia. Y entonces se da un momento difícil en el contexto internacional. ¿Y por qué te cuento todo este entorno? Porque lamentablemente eso impidió que todo lo positivo que tenía esta conferencia se pueda plasmando realmente a nivel mundial, sobre todo en nuestro país. Y otro suceso es que en 1981 comienza la epidemia del VIH-Sida, o sea, 3 años después nomás de la conferencia de Almata, y el enfoque que se le da a cómo atender a los pacientes es un enfoque vertical nuevamente y no horizontal. Es decir, nuevamente se busca la cura de la enfermedad, que es importante porque gracias a ello se le da sobrevida, pero no se da un enfoque que luego se ha tratado de ir corrigiendo de cómo la sociedad participa para evitar el contagio, para evitar que las personas tengan una mala calidad de vida o se compliquen, etcétera, etcétera. Y entonces han pasado ya 45 años desde Almata y todavía no tenemos a veces ni el entendimiento de qué significa atención primaria de la salud, no entendemos qué es que la salud debe estar centrada en la persona,
porque tenemos todos el discurso, pero a la hora de hacerlo, tú te vas a un centro de salud y el centro de salud hace su atención sin que la persona sea lo más importante, ¿no? Tienes que esperar tu turno, no sabemos quién eres, muchas veces ni siquiera te conocemos, no te damos el tratamiento adecuado, no solucionamos tu problema y no te vemos hasta que te vuelvas a enfermar, ¿no? Entonces, eso no es como debe trabajar el sistema de salud. Muy por el contrario, debemos trabajar de la mano de la salud de las personas, debemos establecer una relación continua de trabajo y esto no es una utopía, esto se puede hacer. Lo hicimos cuando abordamos el problema de la anemia en mi primer periodo como viceministro y logramos reducir 4 puntos porcentuales la anemia a nivel nacional. No solamente ya a nivel regional, sino a nivel nacional. Redujimos la mortalidad materna, redujimos la mortalidad neonatal, etcétera, etcétera. O sea, demostramos que sí es posible. Y lo volvimos a aplicar cuando estuvimos a cargo de la vacunación por el COVID. Recordarás cómo nos quedamos toda la madrugada vacunando, porque la gente no se acercaba. Entonces, adecuamos nuestros servicios pensando en las personas. Eso es atender teniendo como centro a la persona. Y los que no podían ir a los centros de vacunación, nos íbamos a sus casas, nos íbamos en la madrugada, y creo que esa es la mejor forma de trabajar todos, tanto lo público, lo privado, la colectividad, en torno de objetivos comunes y un beneficio para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo, por este alcance y efectivamente, muchísimas gracias sobre todo por ese servicio que a lo largo de tu amplia trayectoria has venido brindando justamente con esta mirada centrada en las personas. Muchísimas gracias, espero que pueda tenerte en otra próxima ocasión en un espacio como este. Muchas Gracias. gracias. Un fuerte abrazo. Y, y muchas gracias a todas y todos. Nos encontramos en una próxima edición de Continua Talks. Hasta pronto.